Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Artes marciales mixtas, deporte o barbarie, el tema de esta semana, el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para discutirlo, para hablarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el profesor Raúl Salas. El profesor Raúl Salas fue campeón tanto en artes marciales como en artes marciales mixtas. En esta última ha formado a más de 20 campeones nacionales e internacionales. Ha ganado premios y reconocimientos como el mejor equipo y como el mejor entrenador del país en esta disciplina. Es fundador del Consejo Latinoamericano de Artes Marciales Mixtas y de la escuela Bone Breakers. Él es el sensei Hansel de Palma Rufo. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro de Karate Do, Shito Ryu tradicional con cinta negra, quinto dan. Tiene más de 30 años de práctica y más de 20 como instructor reconocido por la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines AC. Es presidente de la Asociación de Karate Do de la Ciudad de México AC, único organismo oficial de la especialidad, además de director de la organización Shinkokai Karate Do Shito Ryu AC. Raúl, Hansel, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Capital 21. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material, por favor? Artes marciales mixtas, deporte o barbarie. Las artes marciales, también conocidas como artes militares, son disciplinas tradicionales que tienen como intención el sometimiento y defensa. Hay varias escuelas de artes marciales cuyos métodos y técnicas se diferencian entre sí. Sin embargo, tienen en común el rechazo de la mera violencia y la exclusión del uso de armas de fuego. En la actualidad, la práctica de las artes marciales finca su motivación en aspectos como la protección, el ejercitamiento y el desarrollo personal. Por otra parte, las artes marciales mixtas, llamadas comúnmente MMA por sus siglas en inglés, son la combinación de varias artes marciales cuyo propósito es la defensa personal o la competición como deporte de combate. La disciplina permite el uso de golpes, patadas, llaves y otras técnicas. En las últimas 2 décadas, el gusto por la práctica y atestiguamiento de la MMA, principalmente por la actividad de compañías de entretenimiento como la UFC, que han dotado de espectacularidad a la actividad. Pues ahí nuestro tema de esta noche, Sensei, artes marciales mixtas, deporte o barbarie. Es una pregunta muy interesante. Es importante señalar que existe una definición técnica de lo que es deporte. Inclusive la Ley General de Cultura Física y Deporte señala el deporte como una actividad que es formativa, que es de entretenimiento. Y por supuesto, para poder ser reconocido de forma formal o de forma oficial como un deporte, tendría que contar con un cierto reconocimiento por parte de la CONADE y particularmente me parece que las artes marciales mixtas aún no logran obtener ese reconocimiento. Técnicamente no está reconocida por las autoridades como un deporte. Quizá en un momento dado podría considerarse como un deporte espectáculo, como una actividad que por supuesto tiene beneficios, sin lugar a duda, tiene beneficios hacia la salud, hacia el desarrollo de los practicantes. Sin duda, inclusive tiene ventajas por encima de algunas otras disciplinas. Sin embargo, sí carece de algunos fundamentos como para poderse considerar una disciplina deportiva totalmente o como inclusive un arte marcial. De hecho, la palabra arte marcial inclusive tiene muchas implicaciones. Es difícil, yo en lo personal llamaría a estas disciplinas de defensa o disciplinas deportivas,
porque efectivamente la palabra marcial ya carece de sentido el día o actualmente. La palabra marcial efectivamente tiene que ver con la guerra. El concepto de arte marcial se le dio básicamente por el entorno en el que muchas de ellas fueron creadas, los objetivos para los que fueron creados, que básicamente fueron para la guerra, en un momento en el que efectivamente no existían las armas de fuego y sin embargo se utilizaban armas un poco más primitivas, como el arco, la flecha, la lanza, la espada. Bien. Y bueno, básicamente a raíz de esto se desarrollaron algunas artes marciales para dominar el uso de estas armas. Y sin embargo, algunas disciplinas ya modernas como el Karate Do, el Taekwondo y algunas otras similares carecen del uso de este tipo de implementos porque precisamente se utiliza el cuerpo como arma en un momento dado, ¿no? Gracias, Sensei. Sí. Profesor, artes marciales mixtas, ¿deporte o barbarie? Sin duda alguna es un deporte de alto nivel que requiere una gran cantidad de dominio del cuerpo, de preparación física, de preparación mental. Es un deporte muy exigente que sí está reconocido, tengo que aclarar, por el gobierno del Distrito Federal. El Consejo Latinoamericano de Artes Marciales Mixtas tiene ya su registro ante el Instituto del Deporte. Existe un reglamento internacional que es el reglamento unificado, que se puede checar en internet. Es el que se utiliza para hacer el deporte de modo profesional y existe un reglamento amateur que es el que utilizan las escuelas para las competencias amateur. Para nosotros, las artes marciales, yo vengo de artes marciales tradicionales también. Yo fui instructor de Kung Fu y tuve oportunidad de conocer a muchos maestros. Muchos de mis mejores amigos son maestros de artes marciales de toda la vida. Participamos también con escuelas de artes marciales y para nosotros el concepto de guerra es una guerra contra mis propias limitaciones, es una guerra contra mis debilidades y tengo que estar alerta todo el tiempo, tengo que entrenarme para poder superarme como persona. Una de las diferencias que comúnmente existen con escuelas que se llaman tradicionales, sistemas tradicionales, es que se habla mucho de que los artistas marciales de MMA no tienen principios o que no tienen un código moral o de conducta ética. Esto depende mucho de las escuelas. Pasa lo mismo en artes marciales tradicionales. Encontrarás practicantes que tienen más valores morales y éticos que otros. En MMA es lo mismo, sin embargo, nuestra escuela y nuestro equipo, por lo que yo hablo y por mi experiencia, manejamos un código de conducta bastante estricto en cuanto a la violencia, en cuanto al cuidado de los débiles, en cuanto a una política anti-bullying, en cuanto a una modo correcto de conducirte en la vida, y esto está generando disciplina, está generando jóvenes que en vez de estar en las calles en cuestiones de drogadicción o pandillas, están haciendo algo constructivo con su fuerza y con su energía. Las artes marciales mixtas se componen con una base de artes marciales como el Jiu-Jitsu, el Muay Thai, también elementos de box y elementos de otras artes, que son en sí ya una tradición con un bagaje técnico y cultural inmenso, ¿no? Entonces depende mucho qué escuela y qué equipo y qué partes toma de estas artes, pero todas estas son artes de gran nivel, de mucha tradición, y los principios y la ética, por lo menos en nuestra escuela y en lo que tiene que ver con nuestros reglamentos, procuramos tenerla muy, muy presente y muy plasmada en todas nuestras actividades. Sensei, el profesor nos dice si hay reconocimiento por parte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, si hay reconocimiento por parte de organismos internacionales. ¿Qué pasa ahí con esto, con esta disyuntiva entre distintos organismos? Sí, es muy interesante. De hecho, el Karate Do, que yo represento en este caso, próximamente estará dentro del programa olímpico en la ciudad de Tokio 2020, por primera vez en su historia. Ya comenzó primero el deporte, el arte marcial Taekwondo hace ya algunos años. El Karate Do lo está logrando después de cerca de 20 años de lucha, de pretender entrar dentro de este programa olímpico. Y una de las razones principales por las cuales el Karate Do no había sido reconocido como un deporte olímpico era precisamente el efecto o el daño que en un momento dado pudiera llegar a sufrir el atleta, el competidor, por el tipo de reglamento que en ese entonces se estilaba o se usaba. En estos tipos de reglamentos se permitía un poquito más de contacto, había un mayor contacto y por supuesto había un mayor daño o una mayor
consecuencia hacia los practicantes. Entonces, desde hace ya varios años, la Federación Mundial de Karate, con la intención de poder integrarse en todo este programa olímpico, modificó el reglamento para efecto de poder llevar a cabo una competencia que permita cuidar la integridad de los competidores, de los atletas. Ha sido un desarrollo de muchos años, se ha logrado. Actualmente el reglamento de competencia de Karate Do ha logrado tener o de reducir al mínimo el daño físico en los practicantes de Karate Do. Por supuesto que los accidentes suceden, por supuesto que es finalmente un deporte de contacto, es finalmente un deporte de combate, y por supuesto que se entrena todos los días en el dojo al máximo, y por supuesto con una idea básica, fundamental del Karate Do, que tiene como filosofía principal terminar un combate con un solo golpe. Y esto, por supuesto, tiene que ver con sus orígenes, principalmente porque el Karate Do fue creado para defenderse contra una persona que utilizaba un arma de las mencionadas anteriormente. Entonces no iba a haber tiempo, no había tiempo de entrar a un combate de intercambio de golpes, porque era un golpe, 2 golpes contra 3 espadazos. Entonces no iba a haber oportunidad. Por eso es que desarrolló de una forma más contundente. Y esto, por supuesto, que se entrena todos los días, inclusive a través de la kata, que es una parte fundamental del entrenamiento del Karate Do. Pero a la hora de aplicarlo en el deporte, en el comité deportivo, se ha logrado un máximo control, un control que inclusive se aplica todavía mayor en las categorías cadetes juveniles under 21, y que por supuesto en las categorías de adultos, que son las que van a estar representándonos en los Juegos Olímpicos, ya se exige un mayor control, se exige inclusive un equipamiento que de alguna manera protege en lo máximo la integridad del atleta, de tal manera que la lesión, la aparición de sangre o de algún golpe se redujo al mínimo prácticamente. Bien. Profesor, esta negación por parte de algunos actores del deporte, particularmente las escuelas tradicionales de artes marciales, ¿ustedes a qué se lo atribuyen? ¿Es una diferencia? ¿Es una falta de entendimiento? ¿Es simplemente un desencuentro entre la forma de ver el deporte? ¿Qué pasa en este sentido? Bueno,